Después de años lidiando con el comportamiento abusivo de la esposa de mi padre, mi madrastra, y con él ignorando constantemente los problemas, finalmente corté relaciones cuando ella lastimó a mi hijo por una discusión relacionada con nuestra boda. Después de años lidiando con el comportamiento tóxico de la esposa de mi padre, mi madrastra, y con él siempre encubriéndola, finalmente corté contacto cuando ella atacó a mi hijo por una disputa relacionada con nuestra boda. Intenté publicar esto en otro subreddit hace unos días, pero no funcionó debido a una advertencia de contenido sensible, así que no me sorprendió. Desde entonces, mi esposa y yo llegamos a la conclusión de que hicimos lo correcto. Este será mi último intento de contar esta historia. Agregué algo de información y cambié algunas palabras, pero todos los nombres son falsos. Tengo 29 años, y mi madrastra, Clara, tiene 50. Es lo que yo llamaría una aspirante a organizadora de evento. Desde que se casó con mi padre, decidió que debía organizar y ser la anfitriona de todas las fiestas y eventos familiares. Nunca me gustaron esas ocasiones mientras crecía. Clara es controladora y se enfurecía si alguien se quejaba de algo, pero, por consideración a mi padre, siempre lo toleré. Según él, eso la hacía sentir incluida en la familia. Ahora estoy comprometido con Jane, que tiene 27 años. Planeamos casarnos en julio. Nos comprometimos a principios de 2021. Pero Jane quedó embarazada unos meses después, y decidimos posponer la boda para enfocarnos en nuestro hijo. Por eso, llevamos un compromiso largo. Desde el principio, Clara trató de apoderarse de nuestros planes de boda. Se quejaba, contactaba al organizador sin permiso, aparecía sin avisar en las citas de Jane para elegir su vestido y hacía caso omiso a nuestras peticiones de que parara. Mi padre insistía en que la dejáramos participar, pero Clara dejó claro que estaba resentida por no estar organizando la boda ni ser nombrada como madre del novio en las invitaciones. Además de nuestro bebé, también tenemos a Lucas, de 5 años, medio hermano de Jane por parte de padre. Jane obtuvo su custodia cuando los padres del niño fallecieron al inicio de nuestra relación. Durante la pandemia, me mudé a su casa y he estado presente en la vida de Lucas desde que era un bebé. Él no me llama papá, pero nos consideramos una familia. Clara, sin embargo, odia a Lucas. Acusa a Jane de haber usado al niño para infiltrarse en nuestra familia. Estas acusaciones empeoraron después del nacimiento de nuestro hijo. Mi padre se lleva bien con Jane y adora a los niños, pero Clara lo manipula para evitar el contacto con Lucas. No solemos confiarles a los niños, y generalmente pedimos al hermano de Jane que cuide de ello. Sin embargo, el pasado domingo, mi cuñado estaba de viaje, y mi padre se ofreció a cuidar a los niños en nuestra casa mientras salíamos. Cuando regresamos, encontramos a los dos niños llorando, a Clara gritando y a mi padre intentando calmar la situación de forma patética. Lucas le había contado a Clara que él y nuestro hijo serían los portadores de anillos en nuestra boda. Esto hizo que Clara perdiera el control. Gritó que no lo permitiría porque Lucas no era parte de la familia. Pero lo peor ocurrió cuando Lucas comenzó a llorar, y Clara lo golpeó, dejándole un corte en el labio. Ni siquiera puedo describir la furia que sentí. Nunca antes había llegado a ese extremo. En ese momento, prohibimos a Clara la entrada a nuestra casa y al matrimonio. Mi padre se enfureció, diciendo que no iría a la boda sin ella. Minimizó lo que ocurrió y convenció a parte de su familia para boicotear el evento también. Esto incluye a mi medio hermano, hijo de Clara, quien cree en todo lo que ella dice. A pesar de explicarles lo que sucedió, varios primos nos están pidiendo que reconsideremos. Por otro lado, toda la familia de Jane nos apoya. Una tía de Jane incluso sugirió que quizá Clara estaba actuando así porque se sentía excluida. Para mí, esa excusa ya no tiene validez. Amo a mi padre y quiero que esté en mi boda, pero no estoy dispuesto a poner en riesgo a mi familia para complacerlo. Poco después del incidente, llevamos a Lucas al pediatra al día siguiente para tratar el corte en su labio. Aprovechamos la oportunidad para recopilar todas las pruebas posibles. Por suerte, teníamos cámaras de seguridad instaladas en casa, no porque esperáramos algo tan extremo, sino como medida de precaución. Aunque el ataque físico no quedó registrado directamente, había imágenes de Clara gritando y Lucas llorando antes y después del incidente. También tomamos fotos del corte en su labio y guardamos los registros médicos. Esto nos dio suficiente material para presentar una denuncia contra ella por agresión infantil. Mi padre, por supuesto, se enfureció. Intentó convencernos de que estábamos exagerando y, al mismo tiempo, minimizó el comportamiento de Clara. Dijo que ella estaba estresada y que debíamos entender que solo quería ayudar. Pero no era la primera vez que Clara cruzaba el límite. Este incidente fue solo el punto culminante de años de comportamiento tóxico. Clara siempre ha tenido una obsesión por ser el centro de atención. En los eventos que organizaba, todo tenía que girar en torno a ella. Cuando éramos niños, aprovechaba ocasiones importantes, como cumpleaños y días festivos, para imponer su visión perfecta de las celebraciones, lo que en la práctica significaba ignorar los deseos de los demás. Por eso nunca me gustaron esas fiestas.
Todo parecía superficial, más enfocado en impresionar a los invitados que en proporcionar momentos agradables para la familia. Lo que sucedió con Lucas fue la gota que colmó el vaso. Le dije a mi padre que tendría que elegir entre apoyar a su esposa abusiva o a su verdadera familia. Eligió a Clara. Esa decisión me devastó. Siempre había admirado a mi padre, pero me di cuenta de que estaba dispuesto a priorizar los caprichos de Clara por encima de la seguridad de sus propios nietos. Para mí, eso era imperdonable. Sin embargo, la situación se complicó aún más con el resto de la familia paterna. Muchos primos, tíos e incluso algunos amigos cercanos de mi padre creyeron la versión distorsionada que él y Clara estaban contando. Según ellos, Lucas era descrito como un niño difícil, y Jane y yo éramos retratados como ingratos y egoístas por prohibirle a Clara asistir a la boda. Según mi padre, todo era simplemente un malentendido familiar que yo estaba llevando demasiado lejos. Mientras tanto, Clara permaneció en silencio, pero solo porque estaba ocupada intentando controlar el daño. Descubrimos, a través de mi hermana menor, que Clara estaba enviando mensajes a otros miembros de la familia, manipulando los hechos y tratando de pintarse a sí misma como una víctima. Afirmaba que estaba siendo excluida porque Jane nunca la había aceptado y que todo esto era culpa mía por no defenderla como mi padre siempre lo hacía. Mi hermana, que tampoco había soportado nunca a Clara, fue una de las pocas personas de la familia paterna que estuvo de nuestro lado desde el principio. Aunque mantenía un contacto limitado con mi padre, me dijo que ya no podía lidiar con las manipulaciones de Clara. Esta situación la llevó a considerar cortar relaciones por completo, pero intentó mantenerse como una especie de mediadora, aunque esto estaba afectando su bienestar emocional. Al final, Jane y yo decidimos mantenernos firmes en nuestra posición. No permitiremos que Clara o cualquier otra persona comprometa la seguridad de nuestros hijos. Sabemos que esta decisión podría alejarnos de parte de la familia, pero nuestro enfoque está en proteger a Lucas y a nuestro bebé. Ambos merecen crecer en un ambiente seguro y saludable, lejos de personas tóxicas. Por otro lado, la reacción de la familia de Jane fue completamente opuesta. Se unieron aún más, ofreciéndonos apoyo emocional y práctico. Su madre llamaba todos los días para asegurarse de que estábamos bien, y sus hermanos se turnaban para cuidar a los niños mientras resolvíamos cuestiones legales y emocionales. Jane tiene 3 hermanos, uno mayor y 2 menores, todos muy cercanos. También son extremadamente protectores con Lucas, tratándolo como una parte integral de la familia. Para ser honesto, ese apoyo fue lo que nos dio fuerzas para seguir adelante. Si dependiéramos de mi familia paterna, quizá hubiéramos sido manipulados para ceder a las demandas de Clara. Pero cada vez que pensábamos en reconsiderar algo, recordábamos las lágrimas de Lucas esa noche. Era imposible olvidarlo. Aún así, incluso con las pruebas que teníamos, sabíamos que Clara podría salirse con poco más que una advertencia. El sistema muchas veces falla en este tipo de situaciones. Por eso, además de presentar una denuncia, decidimos solicitar una orden de restricción. Era lo mínimo que podíamos hacer para asegurarnos de que ella nunca más se acercara a los niños o a nuestra casa. La situación llegó a un punto en el que los preparativos para la boda pasaron a un segundo plano. Amábamos la idea de celebrar nuestro amor, pero la prioridad en ese momento era garantizar que nuestro hogar fuera un espacio seguro para nuestra familia. El proceso para obtener la orden de restricción fue agotador, tanto emocional como físicamente. Aunque teníamos pruebas contundentes, fotos, registros médicos e imágenes de la cámara de seguridad, aún enfrentamos una interminable burocracia. Era como si el sistema estuviera más interesado en cuestionar si nuestra reacción era proporcional que en proteger a un niño de un ambiente peligroso. A pesar de ello, persistimos. Clara no podía quedar impune después de lo que hizo. Durante todo este proceso, mi padre seguía intentando contactarme. No entendía, o fingía no entender, por qué nuestra relación estaba tan deteriorada. En una de las pocas ocasiones en que respondí sus llamadas, intentó justificar nuevamente el comportamiento de Clara. Dijo algo como, estaba solo estresada, ya sabes cómo puede ser a veces. Fue en ese momento que me di cuenta de lo ciego que estaba por su relación con Clara. Ella se había convertido en su mundo, hasta el punto de ignorar el impacto que eso tenía en sus propios hijos y nietos. Mi hermana también estaba lidiando con la presión de mi padre. Como todavía mantenía un contacto esporádico con él, mi padre la utilizaba como una especie de mensajera. Quería saber si ya me había calmado y si estaba dispuesto a reconsiderar. Mi hermana me confesó que esto estaba afectando su bienestar emocional, pero insistía en mantenerse como un canal de comunicación al menos hasta que todo se resolviera. Mientras tanto, Lucas comenzaba a mejorar. Aunque el corte en su labio estaba casi completamente curado, el impacto emocional seguía siendo evidente. Estaba más callado en las primeras semanas y tenía pesadillas ocasionales. Más de una vez pidió dormir en nuestra cama porque tenía miedo de estar solo. Eso nos rompía el corazón. Jane y yo sabíamos que no sería fácil para él superar esto,
pero le aseguramos todo el apoyo necesario, incluidas sesiones continuas con un terapeuta infantil. Para nosotros, el bienestar de Lucas era la prioridad absoluta. No importaba cuántos miembros de mi familia paterna intentaran convencernos de perdonar y olvidar, simplemente no era una opción. Nuestro hogar necesitaba ser un lugar seguro para los niños, y Clara no era bienvenida. Con respecto a la boda, tuvimos que hacer algunos cambios. Parte de mi familia paterna decidió boicotear el evento, lo que nos llevó a excluir a otras personas que insistían en defender a Clara o minimizar lo sucedido. Esto redujo la lista de invitados y nos permitió ahorrar algo de dinero, que decidimos usar para traer a uno de los primos de Jane, que vive en el extranjero, para que asistiera a la boda. Jane y yo también tomamos precauciones adicionales con los proveedores de la boda. Nos aseguramos de establecer contraseñas para evitar que Clara o cualquier otra persona que pudiera causar problemas interfiriera. Compartimos fotos de Clara y alertamos al equipo del lugar para que impidieran su entrada si intentaba algo. Puede parecer extremo, pero después de lo sucedido, no podíamos correr riesgo. En ese periodo, Jane demostró una fortaleza increíble, aunque era evidente que estaba profundamente afectada. Hubo noches en las que lloraba hasta quedarse dormida, y eso me hacía sentir una culpa aplastante. Aunque sabía, racionalmente, que no era mi culpa, había una parte de mí que se recriminaba por haber permitido que mi padre estuviera en la vida de los niños sin una supervisión adecuada. Jane, siempre práctica, me animó a buscar un terapeuta. Nunca había considerado esa opción seriamente, pero después de unas pocas sesiones, me di cuenta de lo necesario que era. Durante la terapia, comencé a comprender cómo Clara había impactado mi infancia y adolescencia de formas que nunca había percibido completamente. Su necesidad de control y su manipulación constante crearon un ambiente donde mi hermana y yo frecuentemente sentíamos que no teníamos voz. Por ejemplo, cuando éramos niños, Clara tenía la costumbre de revisar nuestras cosas, justificando que estaban organizando. Recuerdo cómo me sentía violado e impotente cuando leía mi diario o revisaba mis cajones. Esto continuó hasta que mi hermana finalmente se mudó de la casa de mi padre hace apenas unos meses. Incluso durante los preparativos de la boda, Clara utilizó información que encontró en la agenda de mi hermana para intentar interferir en nuestros planes. Era un patrón que ahora podía ver con más claridad. Lo que hizo todo más difícil fue darme cuenta de que mi padre siempre había sabido cómo era Clara, pero había elegido ignorarlo. Frecuentemente usaba la excusa de que Clara se sentía excluida de la familia, pero mientras yo intentaba ser comprensivo, él no hacía el mínimo esfuerzo por proteger a sus propios nietos. Por otro lado, la familia de Jane seguía siendo una fuente de fortaleza para nosotros. Aceptaron a Lucas como si siempre hubiera sido parte de la familia, y eso significaba el mundo para Jane y para mí. La madre de Jane, en particular, fue increíblemente cariñosa con Lucas, asegurándose de que nunca se sintiera dejado de lado o menos importante que nuestro hijo biológico. Mientras avanzábamos con el proceso judicial y los preparativos para la boda, comenzamos a sentir una creciente sensación de alivio. Todavía había mucho dolor y tensión, pero también la certeza de que estábamos protegiendo a nuestra familia. Era un paso difícil, pero necesario. La orden de restricción contra Clara fue finalmente concedida. No fue fácil, pero el juez evaluó todas las pruebas que reunimos, incluyendo fotos de Lucas, el informe médico y las grabaciones de la cámara de seguridad, y decidió a nuestro favor. Clara tenía prohibido acercarse a menos de 150 metros de nosotros, de nuestra casa o de cualquier lugar donde estuviéramos presente. La decisión trajo un alivio indescriptible. Por primera vez en meses, sentí que comenzábamos a recuperar cierto control sobre nuestras vidas. Después de la audiencia, mi padre intentó contactarme nuevamente. Comenzó con mensajes de texto preguntando si podíamos hablar. Luego, llamó. Contra mi mejor juicio, decidí contestar, pero con una única condición: él tenía que ser honesto sobre lo que había ocurrido y reconocer los errores de Clara. La conversación fue exactamente como esperaba. Empezó con comentarios pequeños sobre cómo la familia se estaba desmoronando y cómo todos estaban sufriendo. Cuando dejé claro que no estaba dispuesto a discutir nada más que el incidente con Clara, cambió de tono. Dijo que yo estaba siendo extremo e insensible, que todo el mundo comete errores. Permanecí en silencio por un momento antes de responder. Ella atacó a mi hijo. Papá. Mi hijo, ¿cómo crees que debería reaccionar? Él vaciló, pero insistió en que Clara no era una mala persona. Dijo que simplemente había reaccionado en el calor del momento y que no era justo condenarla por un único error. Fue entonces cuando perdí la paciencia. Le recordé todos los años de comportamientos tóxicos de Clara, la manera en que intentaba controlar todo, como siempre minimizaba o ridiculizaba las necesidades y sentimientos de los demás, y principalmente, como siempre encontraba una forma de hacerse la víctima en cualquier situación. Sabes que esto no fue un único error. Le permitiste comportarse así durante años. Pero ahora, ella cruzó una línea que no se puede retroceder. Después de eso, él permaneció en silencio. Finalmente, murmuré que no tenía nada más que decir y colgué. No dije adiós. Mi hermana me llamó más tarde esa noche. Mi padre había intentado hablar con ella,
enfadado por nuestra conversación, y había tratado de convencerla de interceder en nombre de Clara. Pero mi hermana se mantuvo firme. Dijo que, si él seguía ignorando el impacto de las acciones de Clara, ella también cortaría contacto con él. Ese ultimátum claramente sacudió a mi padre, pero no lo suficiente como para cambiar su postura. Él seguía convencido de que Clara era la víctima y que nosotros estábamos equivocados por castigar a toda la familia por un malentendido. Mi hermana, por otro lado, comenzó a aceptar que probablemente nuestro padre nunca cambiaría. Mientras tanto, seguimos con los preparativos para la boda. Aunque el drama con Clara había afectado la logística, estábamos decididos a convertir el evento en una celebración del amor y de la familia que estábamos construyendo. Lucas, por ejemplo, estaba emocionado por ser el portador de anillos, y ver su entusiasmo renovado nos daba fuerzas. Jane y yo tomamos precauciones adicionales para proteger el día de la boda de cualquier interferencia. Además de alertar a los proveedores sobre Clara, contratamos seguridad para asegurarnos de que ella o cualquier persona asociada con ella no pudiera aparecer de sorpresa. Puede parecer exagerado, pero después de todo lo que habíamos pasado, no estábamos dispuestos a correr riesgo. A pesar del estrés, la familia de Jane seguía siendo un pilar de apoyo. Su hermano mayor, que tiene una relación muy cercana con Lucas, vino a ayudarnos con los últimos preparativos. También se ofreció para cuidar de los niños durante la ceremonia, en caso de que ocurriera algo inesperado. El día de la boda, todo salió mejor de lo que esperábamos. Lucas tomó su papel de portador de anillos muy en serio, sosteniendo la mano de nuestro hijo menor mientras caminaban juntos por el pasillo. Fue un momento tan puro que hizo llorar a todos los presentes. Jane estaba radiante, y nunca me había sentido tan seguro de algo en toda mi vida. A pesar de todos los problemas, ese día fue perfecto. Lo más sorprendente fue el apoyo que recibimos de miembros de mi familia que, inicialmente, estaban dudosos sobre posicionarse contra Clara. Algunos primos y tíos, al conocer más detalles de lo sucedido, se disculparon por no habernos apoyado antes. Esto reforzó la sensación de que, a pesar de todas las pérdidas, estábamos rodeados de personas que realmente se preocupaban por nosotros. Aún así, hubo ausencias dolorosas. Mi padre no asistió a la boda, como había prometido. Su ausencia fue un recordatorio de cuán profunda era la influencia de Clara sobre él. Pero ese día, elegimos centrarnos en las personas que estaban presentes, aquellas que amaban y apoyaban a nuestra pequeña familia. Después de la boda, Jane y yo decidimos que era hora de enfocarnos en reconstruir nuestra rutina y priorizar nuestra felicidad. Lucas continuaba asistiendo a terapia, y su progreso era evidente. Estaba volviendo a ser el niño alegre y curioso que siempre había sido. Nuestro hijo menor, con su energía contagiosa, ayudaba a mantener el ambiente lleno de amor y alegría. Después de la boda, Jane y yo comenzamos a poner nuestras vidas en orden nuevamente. Decidimos enfocarnos en lo que realmente importaba, nuestra familia y el futuro que estábamos construyendo juntos. Lucas finalmente estaba recuperando su alegría habitual. Empezó a hacer dibujos en la escuela y un día trajo a casa una ilustración sencilla pero conmovedora. Él, Jane, nuestro bebé y yo, todos sonriendo. Cuando le pregunté dónde estaba su abuelo en el dibujo, respondió con calma: él no me quiere. Eso me rompió el corazón, pero también reforzó nuestra decisión de proteger a nuestros hijos de ambientes tóxicos. La orden de restricción contra Clara funcionó como esperábamos. Ella no intentó acercarse nuevamente, al menos hasta donde sabemos. Sin embargo, mi padre seguía insistiendo en restablecer contacto. Una de sus tácticas era enviar mensajes a mi hermana, intentando ganar su simpatía o pedir información sobre mí. Ella, por su parte, se mantuvo firme en su postura de contacto limitado, dejando claro que no quería hablar más sobre Clara. Con el tiempo, empezamos a escuchar rumores de que Clara estaba intentando reconstruir su imagen entre los otros miembros de la familia. Descubrimos que estaba organizando un gran evento para reunir al lado paterno de la familia en Navidad. Era evidente que quería reforzar su posición como matriarca. Mi hermana recibió una invitación, pero ni siquiera se molestó en responder. Lo mismo ocurrió con otros parientes que, poco a poco, comenzaron a darse cuenta de quién era realmente Clara. Mientras tanto, nuestra prioridad seguía siendo Lucas. Aunque estaba visiblemente mejor, aún tenía momentos de inseguridad. A veces preguntaba si Clara volvería o si podría cambiar para que ella lo quisiera. Jane y yo le aseguramos que eso nunca volvería a pasar y que no tenía que cambiar nada para ser amado. Reforzamos lo especial que era para nosotros y cuánto lo queríamos tal y como era. Jane, que había estado profundamente afectada por toda la situación, finalmente comenzó a mostrar signos de mejora. Después de semanas de noches difíciles y lágrimas antes de dormir, empezó a sonreír de nuevo. Conversamos sobre el futuro, desde pequeños momentos con nuestros hijos hasta planes más grandes, como un posible viaje en familia. Aunque la sombra de Clara todavía estaba presente, estábamos determinados a no dejar que dictara nuestro camino. En paralelo, continué asistiendo a terapia. Con cada sesión, surgían nuevas memorias y perspectivas que me ayudaban a entender mejor los impactos de Clara en mi vida. Un episodio en particular me marcó. Cuando era adolescente,
Clara tenía el hábito de invadir mi espacio personal bajo el pretexto de cuidarme. Leía mensajes de mi teléfono, abría cartas e incluso revisaba mi habitación. En ese momento, no sabía cómo reaccionar, pero ahora, con la claridad que me dio la terapia, entiendo que eso era una forma de control. Uno de los puntos más dolorosos que surgieron en las sesiones fue darme cuenta de que mi padre siempre supo del comportamiento de Clara, pero eligió ignorarlo. Justificaba todo con la misma excusa: ella solo quiere sentirse incluida. Era difícil aceptar que, incluso después de que Clara atacara a Lucas, él seguía priorizando sus necesidades sobre las nuestras. Mientras mi relación con mi padre permanecía congelada, surgió un nuevo desarrollo. Mi medio hermano, hijo de Clara, se puso en contacto conmigo. Quería hablar. Admito que me sorprendió, ya que había apoyado a Clara desde el principio y creído en sus mentiras. Con cierta reticencia, accedí a reunirme con él para tomar un café, pero con una única condición: tendría que escuchar mi versión de los acontecimientos. El encuentro fue, como mínimo, tenso. Comenzó diciendo que Clara había contado otra versión de la historia, en la que Lucas habría provocado la situación. Sin embargo, al hablar con amigos y un terapeuta, empezó a cuestionar si realmente estaba recibiendo la verdad completa. Cuando le mostré las pruebas que teníamos, las fotos de Lucas, los registros médicos e incluso fragmentos de la grabación, guardó silencio durante unos minutos antes de pedirme disculpas. Dijo que nunca imaginó que su madre fuera capaz de algo tan cruel. A pesar de las disculpas, dejé claro que no sería fácil reconstruir nuestra relación. Estuvo de acuerdo, diciendo que necesitaba tiempo para reflexionar sobre el papel de Clara en su vida y en lo que hasta entonces había creído. Para mi sorpresa, dijo que estaba considerando cortar contacto con ella. No quería seguir siendo manipulado ni controlado. Este pequeño avance fue un alivio inesperado. No significaba que todo estuviera completamente resuelto, pero era una señal de que, tal vez, algo bueno podría surgir de toda esta situación. Mientras todo esto ocurría, Jane y yo comenzamos a planear un merecido tiempo para nosotros. Con la ayuda de su familia, decidimos tomarnos una semana para nuestra luna de miel. Era algo que habíamos pospuesto durante demasiado tiempo, y ambos necesitábamos un descanso. Lucas quedaría bajo el cuidado del hermano mayor de Jane, a quien adora, y nuestro bebé estaría con los abuelos maternos. La idea de dejar a los dos por algunos días era aterradora, pero sabíamos que sería algo bueno para nosotros como pareja. Cuando finalmente llegó el día del viaje, partimos con el corazón más ligero. Era la primera vez, en meses, que nos permitíamos relajarnos. Disfrutamos cada momento, desde las comidas tranquilas hasta largas caminatas por la playa. Durante este viaje, hablamos del futuro con mayor claridad. Jane mencionó la posibilidad de adoptar otro hijo, algo que siempre había estado en nuestros planes. Estuvimos de acuerdo en que no era el momento adecuado, pero el hecho de estar discutiendo esto mostraba que finalmente estábamos recuperando la estabilidad emocional. Al regresar de nuestra luna de miel, sentimos una renovada sensación de esperanza. El viaje fue exactamente lo que necesitábamos para recargar energías y fortalecer nuestra conexión como pareja. Más allá de eso, nos ayudó a reafirmar nuestra determinación de proteger a nuestra familia y enfocarnos en las cosas buenas que estábamos construyendo juntos. Mientras nuestra casa se llenaba nuevamente de risas, el mundo fuera de ella seguía siendo un campo minado. Mi padre intentaba sortear la orden de restricción enviando mensajes a través de familiares o llamando a mi hermana. Era evidente que no comprendía, o simplemente no quería aceptar, que su insistencia solo estaba empeorando las cosas. Mi hermana finalmente decidió cortar contacto completamente tras una discusión muy tensa. Él la llamó, insistiendo en que volviera a ser mediadora, y cuando ella se negó, comenzó a acusarla de darle la espalda a la familia. Ella colgó el teléfono y me envió un mensaje corto: se acabó. No quiero saber más de él. Ese corte de lazos con mi padre fue liberador para mi hermana, pero aún así doloroso. Fuimos criados por un hombre que, en el pasado, parecía amoroso y confiable. El padre que conocíamos fue consumido por Clara y sus manipulaciones. Ahora, era como si solo fuera una sombra del hombre que solíamos admirar. Incluso con el dolor de esa pérdida, estábamos aprendiendo a seguir adelante. Mientras tanto, mi medio hermano continuaba reconstruyendo nuestra relación. Mostraba un esfuerzo genuino por comprender el impacto que Clara había tenido, no solo sobre mí y mi hermana, sino también sobre él mismo. Conversábamos con frecuencia, y hasta pidió ver a Lucas y a nuestro bebé. Después de discutirlo con Jane, decidimos permitir un encuentro, pero con cautela. Lo último que queríamos era exponer a Lucas a otro ambiente de incertidumbre. El reencuentro fue emocionante. Lucas no recordaba mucho a mi medio hermano, pero rápidamente se llevó bien con él. Mi medio hermano trajo un regalo sencillo, una caja de Lego, y los dos pasaron horas construyendo un castillo. Fue reconfortante ver a Lucas interactuar con alguien de mi familia paterna sin miedo ni tensión. Al terminar el encuentro, Lucas me dijo: «Tu hermano es buena onda, volverá». Le respondí que sí, con una sonrisa. Fue un pequeño paso, pero significativo. Por otro lado, Clara seguía siendo una figura distante,
pero amenazante. Aunque la orden de restricción seguía en vigor, su presencia se sentía a través de rumores e historias que llegaban hasta nosotros. Descubrimos, por ejemplo, que estaba diciendo a algunos familiares que Lucas había mentido sobre lo que ocurrió, insinuando que exagerábamos por drama. Estas mentiras solo reforzaban nuestra decisión de mantener la distancia. Jane y yo también estábamos enfocados en planificar el futuro. Después de muchas conversaciones, decidimos que estábamos listos para adoptar otro hijo, pero sería un proceso largo y que abordaríamos con calma. Queríamos asegurarnos de que Lucas estuviera completamente bien antes de expandir nuestra familia nuevamente. Él continuaba con sus sesiones de terapia, y poco a poco, se volvía más seguro de sí mismo. Su terapeuta comentó que estaba manejando los traumas de una manera impresionante para su edad, lo cual fue un gran alivio para nosotros. Una de las mayores transformaciones que notamos fue la actitud de Lucas hacia el matrimonio y la familia. Empezó a referirse a nosotros como mi verdadera familia, cuando hablaba con sus compañeros de la escuela. Eso me emocionaba profundamente. Jane y yo siempre le dejamos claro que era una parte integral de nuestras vidas, pero escuchar eso de él era una confirmación de que estábamos haciendo las cosas bien. Sin embargo, a pesar de las mejoras, todavía había desafíos. Una noche, mientras acostaba a Lucas, me preguntó, ¿por qué el abuelo la eligió a ella en lugar de a mí? Me quedé sin palabras por unos segundos. Le dije que el amor no siempre era fácil de entender y que, lamentablemente, a veces las personas cometían errores. Le prometí que nunca más tendría que preocuparse por eso, pero esa pregunta quedó conmigo. Era doloroso saber que mi padre había dejado una marca tan profunda en Lucas. Solo era un niño, pero ya entendía que algunas personas no eligen el amor ni la bondad. Por eso Jane y yo estábamos tan comprometidos en garantizar que se sintiera amado y protegido. Mientras enfrentábamos esos momentos difíciles, también celebrábamos pequeñas victorias. Nuestro bebé dio sus primeros pasos poco después de regresar de la luna de miel, y Lucas fue el primero en notarlo. Corrió hacia nosotros gritando, «¡Está caminando! ¡Está caminando!». Fue un momento tan simple, pero tan significativo. Esos pequeños instantes nos recordaban por qué estábamos luchando tanto para proteger a nuestra familia. Con el paso de los meses, el contacto con mi medio hermano comenzó a intensificarse. Se disculpó repetidamente, no solo por lo que ocurrió con Clara, sino también por haber creído ciegamente en ella en el pasado. Admitió que estaba empezando a considerar cortar contacto con ella por completo, pero todavía estaba procesando las implicaciones de esa decisión. Era un dilema difícil, y no podía culparlo. Había pasado toda su vida bajo la influencia de Clara, y romper ese vínculo no sería fácil. A pesar de las tensiones que aún persistían, la vida comenzaba a encontrar un nuevo equilibrio. Jane y yo estábamos más unidos que nunca, y Lucas y nuestro bebé florecían en un entorno lleno de amor y seguridad. Aunque persistían los dolores, especialmente en relación con mi padre, sabíamos que estábamos en el camino correcto. A medida que continuábamos reconstruyendo nuestras vidas, me di cuenta de que, a pesar de todas las dificultades, estábamos llegando a un lugar de paz. Jane y yo logramos establecer una rutina que funcionaba para todos, y Lucas mostraba cada vez más señales de superación. Comenzó a hacer preguntas sobre el futuro, sobre viajes que podríamos hacer juntos e incluso cómo sería si tuviéramos más hijos. Era una señal clara de que se sentía más seguro. Mi medio hermano continuó acercándose lentamente. Empezó a visitarnos con más frecuencia, y cada encuentro reforzaba la conexión entre él y Lucas. Durante una de esas visitas, Lucas le preguntó directamente, ¿por qué nunca viniste a verme antes? Mi medio hermano se mostró visiblemente emocionado, pero respondió con honestidad, cometí muchos errores y no me di cuenta de lo importante que era estar aquí. Ahora lo sé. Y nunca más quiero faltar contigo. Lucas lo abrazó, y ese fue un momento que nunca olvidaré. Aún así, el impacto de Clara seguía siendo una sombra que flotaba sobre algunas partes de nuestras vidas. De vez en cuando, surgían historias sobre cómo intentaba manipular a otros familiares o distorsionar la narrativa de lo que había sucedido. Sin embargo, la mayoría de la familia ya estaba viendo a Clara por lo que realmente era. Algunos parientes incluso se acercaron a nosotros para disculparse por haber dudado de nosotros al principio. Eso nos dio una sensación de validación, pero nuestra prioridad seguía siendo mantenernos alejados de cualquier cosa relacionada con ella. Mientras tanto, Jane y yo estábamos cada vez más entusiasmados con la idea de adoptar. Decidimos comenzar el proceso el próximo año, asegurándonos de que Lucas estuviera completamente cómodo con la idea. Hablamos con él sobre la posibilidad, y su reacción nos emocionó. ¿Otro hermano o hermana? Eso sería increíble. Parecía ansioso por ser parte de algo más grande, y eso nos dio la certeza de que estábamos listos para expandir nuestra familia. En los meses siguientes, recibimos buenas noticias. Jane fue ascendida en su trabajo, lo que nos dio más estabilidad financiera para avanzar con nuestros planes. Nuestro bebé estaba creciendo rápido, y sus travesuras llenaban nuestra casa de alegría. Lucas estaba cada vez más seguro de sí mismo, participando en actividades escolares y haciendo nuevos amigos.
Incluso ganó un pequeño premio en una competencia de arte, y su sonrisa al mostrarnos el trofeo fue uno de los momentos más felices que habíamos tenido en mucho tiempo. A pesar de ello, sabía que había partes de mí que aún necesitaban sanar. Mi relación con mi padre seguía siendo inexistente, y aunque sabía que había tomado la decisión correcta, todavía sentía el dolor de haber perdido a alguien que alguna vez admiré profundamente. Mi terapeuta me ayudó a entender que, aunque no podía cambiar a mi padre, tenía control sobre cómo quería seguir adelante. Esa percepción me dio la paz necesaria para seguir priorizando a mi nueva familia. Con el paso del tiempo, comencé a darme cuenta de que Clara ya no tenía el mismo poder sobre nosotros. Se había convertido en una figura distante, alguien que existía solo como un recordatorio de lo que nunca permitiríamos nuevamente en nuestras vidas. Jane y yo decidimos que, si ella o mi padre intentaban contactarnos nuevamente, no permitiríamos que eso afectara nuestra paz. En el cumpleaños número 6 de Lucas, organizamos una fiesta pequeña pero llena de amor. Jane y yo planeamos todo con él, desde los pasteles y dulces hasta los juegos y las decoraciones. Mi medio hermano también participó, ayudando a organizar la fiesta y trayendo un regalo especial. Al final del día, Lucas nos abrazó y dijo, «Esta fue la mejor fiesta de todas».